Muchísimas gracias. Quiero agradecer la transmisión De la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, la senadora Josefina Vázquez Mota. Muchísimas gracias. Quiero agradecer la transmisión del canal del Congreso, que nos permite que a nivel nacional, e incluso más allá de nuestras fronteras, puedan acompañarnos en esta sesión tan importante. Y quiero también reconocer pues, el trabajo que están haciendo desde las plataformas digitales, porque estamos conectados a través de estas plataformas, no solamente a Washington, sino también a diferentes lugares del país y de los Estados Unidos. El día de hoy quiero dar la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes, pues a este foro tan importante en el que se ha hecho un trabajo que considero invaluable, realmente indispensable, el trabajo infantil y trabajo forzoso en México desde las perspectivas de los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno mexicano. Saludo con mucho gusto y agradezco la participación esta mañana de Mary Ellison. Mary, muchas gracias por siempre acompañarnos en esta agenda con tu liderazgo y tu enorme compromiso, representante de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Saludo con afecto a Marcia Eugenio, directora de la Oficina de Trabajo Infantil, Trabajo Forzado y Trata de Personas, Dirección de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo en Washington. Muy bienvenida, muchísimas gracias. Igualmente, agradezco el trabajo y el compromiso de Omar Estefan, director general de Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, de Claudia Guidi, consejera principal de Investigación, Dirección de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Nos acompaña también y doy la bienvenida a Lorena Dávalos, coordinadora de Asistencia Técnica para México en la Dirección de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, y también a Juan Trejo Magos, subdirector de Diseño Conceptual y Validación de Estadísticas de Empleo. Empiezo con este testimonio de Carmen, que tan solo tiene 9 años de edad, y dice lo siguiente. Carmen es hija de Araceli, quien trabaja como comerciante en el paradero de Pantitlán, aquí en la Ciudad de México. Desde hace unos meses ha encontrado inspiración en las educadoras que le han enseñado que como niña tiene derecho a no tener que trabajar. De grande quiere ser como una de sus educadoras. Sabemos que el trabajo infantil es un asunto prioritario, porque en él se vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque con el trabajo infantil se genera e incluso se perpetúa la desigualdad, la baja escolaridad y se compromete su desarrollo físico, mental y social. Es importantísimo abordar todo lo que acontece alrededor del trabajo infantil, no solamente sus causas, que son fundamentales, sino todas las consecuencias que acompañan este trabajo infantil, todos los fenómenos que vienen alentando o incrementando el trabajo infantil en nuestro país. Lo vimos crecer después de la pandemia. Después de la pandemia hemos visto cómo no miles, sino al menos se estima 2 millones de niñas, niños y adolescentes ya no volvieron a sus escuelas en su gran mayoría y fueron a ser parte de las filas del trabajo infantil. Un trabajo infantil que en su gran mayoría en nuestro país se da en giros de alto riesgo, que son peligrosos para la vida de niñas, niños y adolescentes. Un trabajo infantil que les lleve también a otras vulnerabilidades que aquellas niñas, niños y adolescentes que pueden permanecer en las escuelas. Ha abonado a este trabajo infantil también esta migración que hemos vivido con gran intensidad. La hemos vivido siempre en México, pero estas corrientes migratorias se han intensificado en los últimos años. Sabemos que hay una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes que están recorriendo México y que están solos, que son menores no acompañados. Sabemos también que las redes del crimen organizado han tomado en su gran mayoría estas redes que en la migración buscan mejores oportunidades, pero que se topan en su camino con muchísimas adversidades y particularmente con el control de estas rutas por parte del crimen organizado. Y sabemos también
de acuerdo a investigaciones recientes como las de Reintegra, que niñas y niños que no están en las escuelas se vuelven mucho más vulnerables para ser cooptados por el crimen organizado. Hoy también quiero invitar y a convocar, muy bienvenido, gracias por acompañarnos, buen día. Quiero invitar y convocar a todas y todos los que tenemos responsabilidad, y aquí todas y todos lo tenemos en todos los órdenes de gobierno, en este trabajo conjunto con la Embajada de los Estados Unidos en México, a reconocer nuevas formas de trabajo infantil y nuevos riesgos que se están enfrentando. Este crecimiento de cooptación del crimen organizado a niñas, niños y adolescentes para ser sicarios, para ser halcones, para ser parte de las redes de crimen, son nuevas realidades que hablan de trabajo, de explotación, de trata, evidentemente, la orfandad que se provocó como producto de esta pandemia y evidentemente también la orfandad que se ha provocado cuando se asesina por el crimen organizado a madres y padres de estas niñas y niños. Hoy tenemos niñas y niños que buscan a sus padres desaparecidos en fosas comunes y que también son parte de esta red de vulnerabilidad y que no solamente requieren reconocerse, sino requieren intervenciones muy importantes y evidentemente pues prevenir para que no sigan aumentando las filas de niñas, niños y adolescentes en estas redes de trabajo, pero también de trata, de explotación y de sufrimiento profundo que sin duda está marcando su vida para siempre. Necesitamos fortalecer esta acción conjunta, coordinada con Estados Unidos, México, con Centroamérica, pues enfatizando la creación y el fortalecimiento de redes institucionales, empresariales contra el trabajo infantil, la ampliación de oportunidades educativas y laborales en los lugares de origen de la población migrante. Sabemos que son varias las causas que llevan a esta migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados, pero una de ellas sin duda es la violencia. Tuvimos oportunidad de visitar ya hace algunos años algunos de estos países de Centroamérica y los testimonios son desgarradores, ¿verdad? Madres y padres que incluso prefieren ese altísimo riesgo de niñas y niños no acompañados a que permanezcan en su lugar de origen. Y las expresiones eran pues como estas que voy a compartir. Sé que si se queda aquí a vivir con nosotros se va a morir o lo van a matar o la van a matar o va a terminar siendo parte de una banda, y sé que si se va, así sea no acompañado o con el riesgo del crimen, o incluso los abuelos están jugando un papel de acompañamiento a niñas y niños que están migrando, pues tiene alguna esperanza. Pero este es solamente uno de los tantos desafíos que estamos enfrentando. Es indispensable conocer y aplicar las buenas prácticas que también tenemos en otros países y, por supuesto, en Estados Unidos, que es con quien se ha venido haciendo este esfuerzo común. México es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor prevalencia de trabajo infantil. Lo destaca así la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, la CEPAL. Actualmente hay casi 4 millones de niñas, niños y adolescentes que están laborando, que no están en las escuelas, que no están en el ejercicio, obviamente, plenos de sus derechos. El 30% de ellas y de ellos que laboran no reciben ningún ingreso, si no solamente ya están en estas tareas, sino ni siquiera están recibiendo ingreso alguno. Y hemos insistido en los motivos que son ayudar a sus familias, poder pagar para ir a una escuela, poder comer, poder satisfacer pues, sus necesidades básicas e, insisto, particularmente después de la pandemia, ayudar al ingreso de sus familias. Entre las estrategias que hemos venido trabajando para eliminar este trabajo infantil, pues sin duda debe ser una reducción drástica de la pobreza en los hogares, el acceso a una educación de calidad, a una educación que sea pertinente, una educación que sea accesible, que esté cerca del lugar donde viven las niñas y los niños y evitar esa deserción escolar. En tercer lugar, pues dar empleo de calidad a sus padres, a quienes son responsables de dar manutención y de hacer que los derechos de niñas, niños y adolescentes, su interés superior, sea una realidad y no una utopía o simplemente un sueño arrebatado, un derecho arrebatado a millones de niñas, niños y adolescentes. Y en cuarto lugar, acabar con las normas sociales que legitiman el trabajo infantil. Esto me parece muy importante,
porque se ha normalizado el ver a las niñas, niños y adolescentes siendo parte del mercado laboral. Y esta normalización debe detenerse. Esta normalización debe convertirse en políticas públicas, en intervenciones claras, en trabajo conjunto de todo el Estado mexicano y de estas colaboraciones que afortunadamente se han ido construyendo. La erradicación del trabajo infantil requiere, por lo tanto, de fortalecer la protección de los padres, el acceso al trabajo, cuando en nuestro país se desaparecieron o se dañaron mucho de la existencia de las estancias infantiles, pues se dañó también el derecho de mujeres trabajadoras y de madres de familia. Al no tener un espacio, un lugar seguro para cuidar a las niñas y a los niños de menor edad, pues entonces las madres, particularmente las madres, han tenido que renunciar a sus empleos o han tenido que llevar a las niñas y a los niños a que los acompañen o han tenido que dejarlos encerrados en sus casas con todos los riesgos que ello representa. Entonces, hablar del trabajo infantil es hablar de las oportunidades que tienen las propias familias, que tienen los padres, que tienen las madres, de las instituciones, de las instancias, de los incentivos, de la colaboración y de toda una red que es fundamental fortalecer y crear oportunidades donde aún no las tenemos. Es necesario homologar las leyes federales también con las estatales y aquí también en el legislativo tenemos una tarea muy importante. En este foro, y me da mucho gusto también dar la bienvenida a un hombre que toda su vida la ha dedicado justamente al mundo laboral, al mundo del trabajo, que es Pedro Borda. Y lo sabes muy bien, querido Pedro, que el trabajo infantil siempre nos ha ocupado, pero hoy más que nunca. Y hoy más que nunca, porque hoy más que nunca ha crecido y ha crecido en ámbitos, insisto, donde tradicionalmente las niñas, los niños y los adolescentes no vivían. Y voy a terminar mi intervención para seguir destacando la emergencia que tenemos justamente en frenar este trabajo infantil, en erradicarlo. En un libro que recientemente publicó, justamente Reintegra, que encabeza Saskia Niño de Rivero. Este libro tiene como título Un sicario en cada hijo te dio, y uno de los testimonios, todos son profundamente dolorosos, pero uno de ellos que me marcó muchísimo es de un joven evidentemente menor de 18 años, cooptado en las redes del crimen organizado, que decía: mientras estoy aquí trabajando para este cártel del crimen y haciendo tareas que para mí eran inimaginables, ¿verdad? Por lo terrible de estas tareas, la crueldad que se le pide hacer en estas tareas, decía: prefiero imaginar que estoy jugando en un campo de fútbol, prefiero imaginar que estoy en la escuela como debo de estar, porque soy un niño todavía, y prefiero imaginar que no debo de trabajar para este cártel de la droga, porque es el único camino para ayudar a que mi mamá tenga un ingreso. Así de que estos son los gritos de auxilio y por eso yo doy la bienvenida a este foro tan importante. Reconozco el trabajo, Mary, que has venido encabezando junto con un equipo extraordinario y el de todas y todos los que aquí nos acompañan. Y termino ahora sí reiterando lo que hemos dicho durante todos estos meses y estos años en este Senado. Las niñas, los niños y los adolescentes no tienen partido. Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derechos. Y esos son los derechos y el interés superior que hoy nos tiene aquí esta mañana en este foro y que debemos salvaguardar, proteger y hacer realidad, no solamente para unos, sino absolutamente para todas y todos ellos. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenidos a este foro tan relevante.